Desde tu experiencia, ¿dónde está el escalafón del poder en España? ¿Dónde está el verdadero poder? ¿O los intocables o los que más cuesta o puedes pagar tocarlos? ¿Está en la monarquía? ¿Está en Florentino, gente importante de energéticas, de la banca? ¿Dónde te has encontrado que son los más intocables o los más poderosos? Los partidos Eh, políticos también, sin duda. los políticos van y vienen, pero Florentino Pérez lleva décadas ahí. Es un poder omnipresente e inmortal. Oye, uno le desea la mejor salud posible, ¿no? Pero la realidad es que hay 100 personas, yo diría, ¿no? En España que mandan muchísimo sin haber sido elegidos por los ciudadanos para esa responsabilidad, porque es un poder que se ejerce en la sombra. Y el más listo, el más inteligente, yo creo, en eso ha sido Florentino, ¿no? Que lo ha ejercido de esa manera, también utilizando el Real Madrid, que es un gran resorte de poder. Pero luego hay un grupo pequeño de empresarios del IBEX, de cedores que tú antes has mencionado, a Casals, y de gente que está por detrás, en los medios también, ¿no? Esos Borja Prado y demás, que están en todo, o sea, y que manejan todo, y que son capaces de conseguir doblegar muchas veces la voluntad de políticos y de medios de comunicación. Eh, Nuestro deber es desnudar eso, ¿no? Aportar luz para que en realidad los que mandan en un país, ya sé que esto es una quimera y es un poco idealista, pero que los que manden sean aquellos que nosotros como ciudadanos hemos puesto ahí para que manden, temporalmente, hasta que los queramos echar y cambiar por otros. Ujú. Pero no esta cosa que tenemos, que además viene muy de una cultura empresarial y política que viene de la etapa anterior, de la dictadura, y no nos quitamos todos los tics de ese poder rancio, omnipresente, que de una manera oscura está metido en todos estos lados, ¿no? Bueno, lo interesante sería que la prensa ejerciera el contrapoder. Ya. Y que fuera la que denunciara esas situaciones cuando hay un abuso, sobre todo. ¿Qué ocurre? Y en el director lo cuento, que la prensa se ha convertido en parte de ese poder. ¿Cómo vas a vigilar un sistema del que tú eres parte? ¿Cómo vas a vigilar un sistema del cual tú eres beneficiario? Es imposible. Tú tienes que estar fuera del sistema para denunciar el sistema. Si eres parte del sistema, lo que haces es ayudar a que se sostenga. Y ese es el gran problema que tenemos, que no hay el muro que debería entre la prensa y los otros dos grandes poderes que son el económico y el político. No existe. Ujú. Y ahí hay Sí. una relación incestuosa que contamina la función del periodismo. Y eso Ujú. es lo que hay que romper. Hay, no sé, hay pasajes del libro, por ejemplo, me llama la atención el reparto en el caso de A3 Media, incluida en su pujante cadena La Sexta, lo manejaba Mauricio Casals, consejero que desde la presidencia de La Razón operaba en la oscuridad como enlace con el gobierno y estaba siendo investigado en varios casos de corrupción relacionados con el PP. En los platos se contaba cómo colegas acudían a implorar al príncipe de las tinieblas, Mauricio Casals, como le habían bautizado en su propia empresa para que no les sacara de las mesas políticas, mostrando arrepentimientos si se habían salido de la línea, prometiendo ser mejores chicos en el futuro. El príncipe es el poder, el príncipe de las tinieblas, uno de estos arquetipos de personajes que puede haber detrás del periodismo, sin dar la cara, moviéndose en esa nebulosa, la gente no le pone cara, tú puedes decir en una conferencia, el príncipe de las tinieblas, la gente dice, ¿quién es? ¿Quién es? Bueno, tienen ustedes, poner el nombre en Google, vienen algunos artículos muy jugosos, pero este tipo de gentes están detrás también del periodismo y manejan. Bueno, son, digamos, los intermediarios, ¿no? Entre el poder y los directivos de los medios. Son los que van y manejan y demás. Pero vamos, es que la manera de operar que tienen, y en este caso concreto, ¿no? De Casals, yo la viví en directo. A mí no solo me echaron del diario El Mundo, a mí me echaron de Onda Cero y me echaron de Antena 3. Y,
Me echaron cuando demandé a la empresa y convoqué a un juicio a todo el establishment político y económico del país. Yo había convocado a ese juicio en el que denuncié los intentos de manipulación del diario El Mundo y las represalias que yo sufrí, pues desde Florentino Pérez al ministro Soria, a Payete de Telefónica. Bueno, al final, digamos que de una manera un poquito romántica, pensé, oye, voy a ir a por el sistema, pero el sistema va por ti cuando haces eso. Y inmediatamente la reacción fue que me echaron de todos lados, ¿no? Y los directores de esos programas no querían echarme, y así me lo comunicaron, pero simplemente las órdenes venían de arriba. Eh, el reparto de tertulias, por ejemplo. No, es que eso yo lo he vivido, porque de repente tenías a gente que aparecía en una tertulia y el propio presentador del programa te decía, es que he tenido una llamada y me han dicho que lo tengo que colocar. Y el problema es que esos presentadores, esos jefes de información de programas y redactores jefes de periódicos aceptan esas órdenes, ¿no? Yo cuento que a la semana de llegar al diario El Mundo, lo digo en el director, ¿no? A mí me pidieron la cabeza de la persona que cubría el Partido Popular. Pero esa persona, el día que yo salí despedido, seguía cubriendo al Partido Popular, porque yo no iba a permitir que ningún partido político organizara mi redacción, porque me parecía una rendición absoluta de los principios del periodismo. Y sin embargo, desgraciadamente, hay muchos que están en una posición de responsabilidad que aceptan esas órdenes. Ujú. Yo he de decir que he Que, tenido bueno, peticiones u órdenes para quitar a contertulios, pues mira, empezando por ejemplo por un tal Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, eh, estuvieron en el primer programa de las mañanas de Cuatro y desde sus propios partidos políticos me dijeron que no eran las caras que querían que les representaran. Yo seguía apostando porque siguieran viniendo. Bueno, en el caso de, esto fue en el caso de Sánchez y de Casado. Iglesias no tenían todo partido político. En el caso de Iglesias había quejas de gente que te decía por ahí, vaya pintas ese que tiene y tal y cual, siguieron viniendo, ¿no? Pero en el caso de Sánchez y de Casado, desde sus propios partidos dijeron que no eran las caras que querían que les representasen, que vinieron en el primer programa, yo les llamé porque les conocía, les había conocido en otras tertulias, ¿no? bueno, Me dijeron que no esto que cuento, volvieran, pero yo seguía apostando por ellos. Luego pasaron muchas cosas, ¿no? Pero han pasado muchas cosas de ello. Pero es esto así, que a me veces te cuentas piden efectivamente y te piden que vengan unos o pidan otros. Bueno, pues les oyes, pero sí, efectivamente no suelen llevar bien desde partidos políticos a veces que tú decidas llevar a otras personas, ¿no? Y yo entiendo que hay que dialogar este tipo de cosas, ¿no? Que dialogarlas y demás. Yo eso lo respeto, pero imponer me parece tremendo o prohibir que venga un determinado bueno, contertulio. y sobre todo eliminar a gente que es una voz autorizada y que a lo mejor en un momento dado tiene una opinión contraria a la de ese poder o de ese partido y al día siguiente ha desaparecido de las Sí, tertulias. sí, sí. Yo, Eso, mira, en el caso de Iglesias, que hace poco hablaba de las mañanas de Cuatro y vino los días que quiso, igual que Sánchez, igual que Pablo Casado, en aquella época venía Rivera, los días que quisieron, ¿eh? O sea, esa es la realidad en aquella etapa. Luego el programa, pues acabó mi etapa como acabó, que me quitaron, pero ellos vinieron el tiempo que vinieron. Mira, hay una cosa muy interesante que me parece que es cómo analizas también el papel del espectador, del lector, del radioyente, que hablas de ese tipo de público que es que realmente no quiere saber lo que pasa, sino que le cuentes pues lo que quiere oír, ¿no? Que le reafirmes en sus ideas, en sus convicciones. Yo digo que suele coincidir con que le cuentes lo bueno de su partido y lo malo del partido rival. Esto pasa. sí, bueno, de la misma manera que en el director no salen vivos los periodistas, tampoco salen vivos los lectores o los oyentes o los espectadores. Y la razón es la que tú estás mencionando, que se ha polarizado tanto la audiencia que ahora mismo el coraje que tiene que tener un periodista no es solo frente al poder, sino también frente a su audiencia. Cada vez hay menos medios, menos periodistas que están dispuestos a contar verdades que puedan incomodar a su audiencia, porque tienen miedo de perderla. Y ahí yo creo que hay una responsabilidad de todos, no como periodistas nosotros, sino todos como audiencia, de ser lo suficientemente tolerantes
tener el espíritu crítico para aceptar que a veces nos van a contar cosas que no coinciden con nuestros prejuicios. Y no pasa absolutamente nada, sobre todo cuando está bien argumentado. Y que recibir informaciones y opiniones contrarias a lo que tú crees es enriquecer tu formación. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que cada vez más los medios se han atrincherado. Entonces uno ya sabe lo que va a decir un medio u otro sobre todos los temas, porque no los juzgan con independencia, sino en base a lo que quieren escuchar sus oyentes o sus lectores. Y yo esto lo viví, porque claro, yo era director del diario El Mundo, que era un periódico de centro derecha, y la mayor parte de nuestros lectores eran votantes del Partido Popular. Y yo me encontré con el pico de la corrupción de ese partido, Gürtel, Bárcenas, etcétera. Y creo que fue, pues en el año que estuve, no sé si 65 portadas en las que publiqué historias sobre la corrupción del Partido Popular y mis lectores no lo entendían. Y me decían, pero tienes que atacar a los otros y estos son los nuestros. Y digo, vamos a ver, que yo soy director de un periódico no tiene bando. Si a mí me viene mañana un periodista de la redacción con una información de corrupción del Partido Socialista o de Podemos o del PNV, yo la voy a publicar. Pero es que en ese momento todo el poder del país, municipal, autonómico, estatal, lo tenía el Partido Popular desde hacía mucho tiempo y se habían corrompido. Y nuestra obligación era contarles, incluidos a los votantes del Partido Popular, que ese partido se había corrompido y denunciarlo. Y es lo que hicimos. Y yo me encontré que, por supuesto, el Partido Popular no lo entendía, el IBEX no lo entendía, había parte de la redacción que era de derechas que no lo entendía, pero es que tampoco lo entendían los lectores, que querían que alimentáramos el sesgo que ya tenían. Tú estás contando una línea editorial en la que has trabajado, yo he trabajado en otra distinta, vengo de la escuela de la SER, después he estado en medios pues como Las Mañanas de Cuatro, el Cuatro cuando tenía, pues, tenía una línea de centro izquierda, podemos decir, al menos en aquella época, La Sexta y demás. Yo sí me he encontrado con el hecho efectivamente de haber sido considerado en un momento, yo llevo trabajando en esto unos cuantos años, pero haber sido considerado por gente del PSOE, no, es que este es de Podemos. Y por gente de otros partidos, pues desde la izquierda, decir, no, es que este es del PSOE. Todavía incluso se pueden ver comentarios. Yo el otro día le hacía una entrevista pues, a Willy Toledo, por ejemplo, que me parecía que hay cosas en las que yo no estoy de acuerdo, como podemos no estar de acuerdo nosotros, pero me pareció dar voz. Bueno, la cantidad de comentarios de gente que porque yo le intentaba colocar en determinadas contradicciones es que yo ya soy del PSOE, ¿no? Y yo sé que para gente del PSOE yo tengo que ser de Podemos. No, te intentan poner un San Benito, tú tienes que ser de un partido determinado. Y yo digo, yo soy periodista, punto pelota. Lo que haga con mi voto, pues ya veré lo que hago, ¿no? Si En el lo hago, momento lo en que que tú haga, pero te no... intentan tal, y entonces tienes que estar en una lista y te pueden apartar del camino por considerarte que eres de un partido político. O lo hacen, o desprestigiarte al menos, o poner en duda lo que haces. Esto es así. Lo digo porque tú estás contando un lado del tablero, yo puedo contar otro en el que he trabajado, ¿no? Y habrá, oye, sus niveles y sus circunstancias en cada uno. No quiero equiparar, porque luego te dicen, no, Es equidistante. No, más, no, eso yo puedo contar también, ¿no? Mucho, es muchísimo. más, es que la independencia es el lugar más incómodo para estar. Pero no solo en el periodismo, en tu vida. Ser independiente tiene un problema y es que los dos bandos te ven como un enemigo. O sea, todos te ven con recelo, ¿no? A mí lo que más me decían cuando llegué después de 20 años viviendo fuera es, oye, ¿tú de quién eres? ¿No? Como la canción aquella, ¿no? ¿Y tú de quién eres? Y yo decía, ¿cómo de quién soy? Dice, ¿eres de unos o de otros, ¿no? Porque no me sabían situar. Y yo les decía, bueno, pues alguien que lleva 20 años como corresponsal, pues no es de ninguno, evidentemente, ¿no? O tendrá sus ideas y tal, pero yo no tenía contactos con ningún empresario, ningún partido político, no conocía a nadie de ese mundo. Y eso me daba una libertad para poder ejercer el periodismo con mucha libertad. Y había, tanto dentro del periódico como fuera, mucha gente que no comprendía eso. Decía, no, no, tú tienes que estar en un bando. No puede ser que estés, que no seas de nadie, ¿no? Porque se sienten mucho más cómodos cuando te pueden identificar, cuando te pueden situar. Y además, en este país es mucho más fácil
trabajar como periodista si te has definido, porque ya sabes que va a haber unos medios que te van a llamar, unas tertulias a las que vas a ir, otras a las que no vas a ir, pero da igual, estás en un lado. Y en ese lado se vive mucho mejor que en el medio, donde muchas veces los dos piensan que estás en contra de ellos, ¿no? Y ahí es donde yo creo que se vive de una manera más incómoda, pero yo no entiendo el periodismo si no es estar eh, al servicio de los ciudadanos. Es que yo no, o sea, yo lo que les decía que los políticos y los empresarios cuando les lanzaba este discurso de principios básicos del periodismo, yo creo que miraban y decían, este gilipollas no va a durar dos telediarios, como efectivamente ocurrió, ¿no? Pero, claro, yo les decía, no, no, pero si yo no soy, pues, vamos a ver, si somos un periódico, nosotros vamos a contar aquello que sea relevante para los lectores. Nuestros jefes son los lectores. Y recuerdo que en el discurso inaugural que yo di en el diario El Mundo, cuando me hicieron director, y que también relato en el libro El director, una cosa que dije que sentó muy mal a la dirección es que dije, mi lealtad es con mi redacción y con los lectores. Y esa lealtad está por encima de estos señores que tengo detrás. Claro, ahí estaban por los grandes directivos del periódico, ¿no? Y dijeron, pero este señor, ¿qué dice? ¿Cómo, no, no, o sea, ¿cómo va a estar por encima de nuestras instrucciones? Pues sí, enseguida se dio el enfrentamiento en el cual yo tuve que decidir quién dirigía el periódico. Yo, al que me habían nombrado director, o esos directivos que no tenían ni idea de periodismo, pero sí muchos intereses. Y entonces el choque fue inevitable desde el día uno, porque la concepción de lo que tiene que ser un periódico era completamente diferente.